Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe como todos los sábados. Hoy vamos a charlar con Rosendo Fraga, ya ha pasado un mes de las PASO y bueno, las primeras valoraciones nos permiten algunas deducciones interesantes. Básicamente la foto no se mueve mucho, o la película mejor dicho, tiene poco movimiento. Pero de todo eso vamos a hablar con Rosendo Fraga en un minuto, ya venimos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800 222 1002. Las distracciones son cada vez más y más peligrosas. No hay que mirar otra cosa que no sea el camino. No te distraigas, mira el camino. Pone la vista donde tiene que estar. No te distraigas si vas a manejar con el GPS, mate o celular. Mira hacia adelante, no estés distraído. El volante sin dueño no tiene sentido. No te distraigas, mira el camino. Pone la vista donde tiene que estar. Los ojos abiertos, el volante estable. Cuando vas manejando hay que ser responsable. Si vas distraído no tiene sentido. Mejor no manejes, salí del camino. 1, 2, 3. El camino es lo que ves. No te distraigas, mira el camino. Pone la vista donde él tiene que estar. No te distraigas, mira el camino. Rosendo, gracias por recibirnos en tu estudio. No, gracias por venir. A visitarte. Bueno, en el breve introito que hice decía que pareciera que la película se detuvo, o quedó por lo menos casi en cámara lenta. Los guarismos, está bien, las encuestas son muy relativas y puede haber matices,
pero da la impresión que los tres candidatos con mayor posibilidades de acceder a la presidencia han retenido su base electoral, más que su base, lo que sacaron prácticamente. Sí, yo tengo esa impresión. Creo que, aunque han pasado casi un mes de las PASO, la foto no se transformó en película, digamos, nos quedamos como con la foto donde ningún candidato ha perdido significativamente votos, ningún candidato ha ganado significativamente votos. Pero claro, faltan 7 semanas y media para la elección, y eso es muchísimo tiempo y muchas cosas, ¿no es cierto?, pueden pasar. Decíamos que, bueno, retienen su base electoral o lo que consiguieron en las PASO. Los tres candidatos tendrían algo para estar contentos y algo para preocuparse. Empecemos por Scioli, que es el que más conquistó. Bueno, Scioli yo lo aspiraba a un 40%. Porque el 40% además tiene un efecto psicológico. Sí. Bueno, estuvo finalmente en 38.6, no estuvo lejos, ¿no es cierto?, de su objetivo en cuanto a la elección. Macri yo creo aspiraba a una diferencia respecto a Scioli menor a 5 puntos. Bueno, le faltaron 3, 4 puntos para estar en eso. Y Massa yo creo que quizás ese que aspiraba al 20. El 20 parecía casi el mejor escenario que podía obtener Massa en ese momento y aspiró a esto, ¿no es cierto? Cabe y acá uno puede tener varias lecturas. Primera lectura, ha habido un voto opositor mucho más fuerte que el voto del oficialismo. Esto es cierto. Ahora también hay otra lectura. El voto por los candidatos del peronismo ha sido también arriba del 60%, ¿no es cierto?, del 60% de los votos. Yo creo que esos 23 puntos que han votado al peronismo no kirchnerista probablemente van a ser la clave de la definición de la elección. Si los capta Scioli o los capta Macri, o quien de ellos dos capte más de esa casi cuarta parte del electorado, probablemente va a ser el ganador. Bueno, Scioli necesita capturar menos en ese caladero, ¿no? Porque está más cerca. Claro, yo diría que sobre esos 23, con un tercio le estaría llegando, y Macri necesita un poco más de la mitad, dada la diferencia. Esa es una valoración y una mirada que vos realizás en cuanto a lo que podría ser el desarrollo estratégico de la campaña de cada una. Yo leí otra que me parece que también tiene un foco para atender, que es de Artemio López, que bueno, él es peronista, peronólogo y además de kirchnerista, con lo cual tiene cierta autorización, por lo menos en la materia, que me pareció desde algún lugar atractiva, en el sentido de que él considera que Scioli no logra capturar votos por afuera del espacio kirchnerista, y no solo eso, sino que además pierde votos que son propios del espacio. Y concretamente, por ejemplo, poner la tercera sección electoral, donde Scioli resigna casi 16 puntos en referencia a 2011. En distritos muy concretos, bueno, sabemos que la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires es La Matanza, Loma de Zamora, Florencio Varela, y distritos donde el kirchnerismo naturalmente tiene mucho arrastre. Entonces él lo que le propone al candidato es: concéntrate en recuperar eso que perdiste y que naturalmente es caladero propio. Bueno, pero ¿a dónde fue? Y termino y te dejo para que lo matices. Y entonces él dice que la presidenta es un rol clave en ese electorado, porque efectivamente tiene un largo recorrido ahí adentro. Y entonces ahí te abro la pregunta. Y me parece que se abren dos escenarios, porque algunos le dicen a Scioli: mira, tenés que deskirchnerizarte porque lo tuyo es ampliar la base electoral que conseguiste. Y otros dicen: no, concentrate y kirchnerizate porque perdiste voto propio. Yo no lo comparto ese punto de vista. ¿A dónde fueron esos votos? Probablemente a Massa, creo yo. Entonces, si yo voy a buscar los votos de Massa, cuanto más me ponga Cristina cerca, peor va a ser. Ese es un voto claramente opositor. Por eso yo creo que Scioli ha optado por peronizar la campaña, porque tiene que ir en la búsqueda del electorado peronista, no kirchnerista. Si esos votos han ido a Massa, como yo creo que han ido a Massa, bueno, es decir, no me van a pedir más kirchnerismo esos votos para volver a Scioli. Lo que me van a pedir es, al contrario, una vuelta del candidato al peronismo. Y me parece que ese es, me da la impresión, el eje de campaña que va a hacer Scioli ahora. Y ahí también, me pongo, si querés, un poco en abogado del diablo, después vamos a los otros candidatos, pero digo, ahí también se abre un interrogante, porque vos fíjate que su apoyatura, por ejemplo, era en Alperovich, antes de los sucesos tucumanos, que fue uno de los que más hizo fuerza para imponer a Scioli
cuando todavía se preguntaban en el peronismo si era Scioli, si no era Scioli, si le habilitaban otra lista, si Cristina no le habilitaba la lista. Y pareciera ser que los gobernadores tradicionales del pejotismo, aunque Alperovich no viene del peronismo, bueno, entraron en un cono de sombra ahora con los sucesos tucumanos. ¿O es algo del microclima porteño y no tiene nada que ver con lo que se vive en el interior? No. Yo lo que si uno mira el mapa, de 24 distritos, Scioli ganó en 20. Cambiemos ganó en 2, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, Massa ganó en 1, que fue Córdoba, y Rodríguez ya en el otro. De 25 partidos del primero y segundo cordón de Gran Buenos Aires, Scioli ganó en 21. 2 ganó el Cambiemos, San Isidro y Vicente López, y 2 ganó Massa, Tigre y San Fernando. Es decir, el triunfo de Scioli en términos territoriales es todavía más significativo que en términos porcentuales. Sí, claro. Sí, cuando uno lo pone en términos territoriales, mucho menos en términos porcentuales. Yo creo que no sé si Alperovich fue uno de los que más. Yo creo que Gioja, por ejemplo, Urtubey, sí, ¿no es cierto? Pérez de Mendoza fueron los gobernadores que más empujaron la candidatura. Pero yo creo que en este momento el tema de los gobernadores es un punto, es más, para Scioli es más un activo que un pasivo. En esta idea de voto peronista, ¿no es cierto? En esta idea de voto peronista. Yo creo que el problema de Tucumán, lo que plantea más que peronismo, no peronismo, gobernador, no gobernador, es un tema que son las irregularidades electorales, que pasan en Tucumán y otros distritos también. Lo que sí está claro que este tipo de episodios, para mí no lo van a bajar a Scioli del 40%, pero le pueden impedir llegar al 45% o tener 10 puntos de ventaja para ganar en primera vuelta. Y un último matiz para después pasar a Macri, que es el segundo en este orden de preferencias. ¿Para vos se abre un interrogante en la sucesión del peronismo? En tanto, Cristina es una figura hiperpresidencialista muy fuerte, y Scioli tal vez tenga un liderazgo más atenuado, o de otro perfil, o de otra característica. No, absolutamente. Los líderes no son siempre iguales. Ni Duhalde exactamente igual que Menem, ni Kirchner exactamente igual, o Cristina exactamente igual que Duhalde. El liderazgo en el peronismo contemporáneo tiene matices, expresiones, constitución, inclusive diferente. Lo que sí hay que recordar es que la sustitución del liderazgo del peronismo nunca es inmediata. Menem deja el poder en el 99, pero todavía 4 años después se presenta como candidato a presidente y sale primero en la primera vuelta. Kirchner llega al poder en mayo del 2003, pero recién cuando 2 años y medio después le gana a Duhalde la elección en la provincia de Buenos Aires, realmente sustituye. Es decir, en los 2 casos anteriores hubo un proceso de 2 años y medio, 4 años, hasta que el nuevo liderazgo, ¿no es cierto?, realmente se afirma. Supongo yo, esta es mi conjetura, que ahora va a ser algo similar. Es decir, no es un proceso automático que el día primero, 11 de diciembre del 2015 se terminó el liderazgo de Cristina y empezó el liderazgo de Scioli. Bueno, yo creo que ahora viene un proceso en el cual Scioli irá tratando de, como decía Kirchner, ¿no es cierto?, construir poder. Cristina va a intentar retener poder y bueno, y veremos cómo se desarrolla este proceso. Pero ni Menem, ni la sustitución de Menem, ni la sustitución ¿no es cierto?, de Duhalde fueron procesos inmediatos, fueron procesos que llevaron, ¿no es cierto?, 2 años, o 2 años y medio, o 4 años, y fueron procesos a veces conflictivos y de enfrentamientos políticos también. Yendo a Mauricio Macri, que es el segundo en las preferencias electorales, bueno, a mí me da la impresión que es una candidatura novedosa desde la composición y desde el origen, es decir, desde la crisis del 2001, que los partidos políticos se habían implosionado, menos el peronismo, esta fuerza política que es nueva en la vida política argentina ofrece una alternativa competitiva, en tanto con sus aliados consigue 30 puntos, es decir, se presenta a la primera vuelta electoral como una opción que podría disputar el poder. ¿Te da la impresión que esa novedad en la vida política argentina tal vez también hoy sea su debilidad, hasta un tiempo de consolidación? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, es una fuerza política nueva y uno mira para atrás, fuerzas, ¿no es cierto?, no peronistas, que hayan podido disputar el poder. Yo creo que quizás la más relevante fue el Frepaso, que, ¿no es cierto?, obtuvo la elección presidencial del 95. Sí. 30% de los votos, la fórmula Bordona. Pero perdóname, que tenía un origen peronista en sus candidatos, ¿no? Era mezclado.
Sí. En paso había un poco Fernández Mejía, por Sí, ejemplo, claro. que no era peronista, no elige. Claro, esa fue la fuerza, yo diría, en la política contemporánea, no radical o no peronista, que, a mi juicio, tuvo, ¿no es cierto?, un resultado importante. Sí, quizás es la primera fuerza, aunque el PRO no le gusta llamarse centro-derecha, sí, la primera coalición de centro-derecha que alcanza un resultado del 30% de los votos en mucho más tiempo, ¿no es cierto?, de esta perspectiva. Quizás uno podría imaginar, mirando hacia adelante, que la política argentina se reorganiza en base a dos ejes. Una fuerza política más centrada en lo que es la distribución, Sí. que es el peronismo, y otra más centrada en la eficiencia. Sí. Que nos cuesta decir que es socialdemócrata porque no tiene la representación socialdemócrata europea, digo, el peronismo, más ¿no? bien demócrata cristiano. Es de muy bien demócrata cristiana. Claro. Pero, bueno, bien, prioriza la distribución, prioriza la eficacia, la eficiencia, Sí. por dar alguna idea de Sí, valores, sí. valores políticos alrededor de esto. Pero bueno, yo creo que acá el punto es, si el PRO gana la elección presidencial, a mí no me cabe duda que la política argentina pasa a estar armada en dos ejes. Uno va a ser el PRO y el otro va a ser el peronismo. Y desde el poder es mucho más fácil consolidar el otro eje político. Ahora, si no gana la elección, acá ya hay un interrogante. ¿En qué medida el PRO se va a lograr consolidarse como partido nacional o se repliega como un partido de distrito? Porque donde retiene el poder, que es la ciudad de Buenos Aires. Y en ese escenario hay que ver qué pasa con la estructura del radicalismo, que ha demostrado ser escasa en votos, pero una estructura nacional que sigue siendo la estructura no peronista, ¿no es cierto?, más importante. Si el PRO gana, para mí no cabe duda. Vamos a un sistema de partidos con dos ejes claros, el PRO y el peronismo. Pero si no gana, ahí vamos a un escenario más difícil. Y además, esta realidad que, si el peronismo llaman 4 elecciones presidenciales que se divide siempre en 3 y siempre saca entre el 61 y el 68, 69%, ¿no es cierto?, de los votos. Y el peronismo es oficialismo y oposición en alguna medida al mismo tiempo. Y mientras el peronismo no sienta una amenaza realmente al poder, esta idea de un peronismo que se divide electoralmente se va a mantener. Sí, vos lo significás en el sentido de que el peronismo, en definitiva, en la vida política argentina lo es todo, es omnipresente, es decir, ofrece una salida por izquierda, pero también en los 90 ofreció una salida, para clarificarlo, por derecha, por decirlo de alguna manera, o de mercado. Scioli con Zanini de este lado, sí. Es decir, ¿no es cierto?, Rodríguez A, ¿no es cierto?, Massa con De la Sota en otro lado, y el peronismo se te va a frenar. Por eso digo, pero efectivamente la aparición del PRO tal vez también nos ayude a ordenar, si tiene éxito, la disquisición ideológica de la Argentina, que es un poco prejuiciosa. Por ejemplo, yo siempre lo reflejo mucho en España, donde el Partido Popular se asume como un partido social conservador o de centro derecha, como vos le quieras llamar. Sí. Paréntesis, le ha costado bastante a veces el divorcio con su origen franquista, pero lo ha resuelto de alguna manera. Eso en la Argentina es más complejo porque una fuerza de origen, si vos querés, conservador, bueno, no tiene antecedentes en nuestro país casi desde la década del 30. Tal vez una presidencia de Macri ponga en valor ciertas ideas de origen de centroderecha que, bueno, hoy no tienen representación. Es que lo que en cualquier país se llama la derecha o el centroderecha, la fuerza conservadora, el tema es que en la Argentina parecieran tener solamente un programa económico, no un programa cultural, No tiene un programa educativo, político. no una interpretación de la historia, que es lo que hace la conformación de la política. Entonces pareciera que sobre la derecha solamente hay ideas económicas, objetivos económicos, propuestas económicas, y no propuestas en todos los demás campos que hacen, en última instancia, a la política y por eso a la actividad humana. Entonces yo creo que a lo que el PRO le falta es asumir una interpretación de la historia como tal, un programa cultural, que absolutamente... O un relato, ¿no? De alguna manera. Claro, es decir, eso es lo que, si no corres el riesgo, de hacer algo exclusivamente, a lo mejor, apolítico, ¿no es cierto?, entre comillas, y que de acuerdo a los resultados electorales eso puede funcionar, ¿no es cierto?, no funcionar. Y yo creo que, me parece que lo que hoy va mostrando la sociedad es una cierta renovación, ganas de un cambio político, el voto por la oposición 60%, pero si eso no se lo organiza más allá de una propuesta económica, ¿no es cierto?, más allá de la propuesta económica, es muy difícil que se transforme en otra fuerza política hacia el futuro. Y eso es muy importante porque cuando uno constituye una fuerza política es lo que permite que la gente siga en esa fuerza política si se pierde una elección, porque podría ganar la que viene. Darle un sentido de pertenencia. Claro. Y me parece, yo creo que tal vez el miedo a cierta hermandad con una idea
social cristiana o conservadora, mejor dicho, Bueno, puede ser. Y lo inhiba de armar un relato contenedor, sí, tal vez, ¿no? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Yo creo que en alguna medida probablemente ese es el enfoque, esa es la idea, ¿no es cierto? Pero normalmente, ¿no es cierto?, las fuerzas de actuación, por ejemplo, en materia de seguridad pública, de crimen, defienden políticas más enérgicas, políticas más duras. Sí. Hay un conjunto así de valores que defienden este tipo de fuerzas, que cuidado, en algunos casos son muy populares, como en materia de seguridad pública. Hablando de propuestas, pareciera ser que Massa, tal vez liberado por su tercer puesto, pero que lo pone en valor porque está jugando el partido, se anima más con las propuestas. Es decir, uno lo escucha a Massa y dice, bueno, toma definiciones. Sí, En todos los temas toma definiciones. Yo creo que es así. Y bueno, uno podría decir esto es por personalidad, o podría decir, mira, esto es porque siendo el tercero es el que más tiene que arriesgar. Claro. En alguna medida, una vez, ¿no es cierto?, a veces lo uno de Macri pareciera que elude las definiciones para no sectorizar. Cuando yo defino alguna cuestión, sumo por un lado, pero el resto por el otro. Más en esto es mucho más definido, más jugado, pero también yo entiendo de que es el que tiene que arriesgar para ganar. Yo creo que Macri también tiene que arriesgar para ganar, ¿no es cierto? Es decir, Sí, pero tiene que levantar muchos puntos. no sé si el statu quo Claro, le alcanza. Lo cierto le va a convenir. Pero bueno, a veces hay estrategias, estilos, personalidades y esto influye. Pero sin lugar a duda, más se está apostando en las definiciones. Macri, en alguna medida, a tener quizás a veces un discurso más flexible, menos conflictivo, más blando, que le permite sumar. ¿Te da la impresión que la foto de la oposición en torno a los acontecimientos de Tucumán puede ser el punto de partida de un camino común si acontece el escenario de segunda vuelta? Sí, yo creo que sí. Es decir, yo creo que esa foto pueden ir preparando electorados para votar juntos en una segunda vuelta. Es decir, hay veces que la imagen es un mensaje más eficaz que el discurso. A lo mejor más eficaz que alguien diga hay que votar por tal, porque los electorados son muy independientes, es que esos mismos electorados vayan viendo que las diferencias no son tantas, que hay ciertas actitudes comunes y que entonces, si hay una segunda vuelta, esto justificar votar por el candidato más votado de la oposición. Vos hablás de la política con un idioma gestual que a mi juicio tiene mucha carga gestual. La política, sobre todo cuando se hace bien, ¿no? Cada vez más. Cada vez más. Pero también me permito en esa dirección pensar si no estamos en presencia de electorados, y no es solo un problema de la Argentina, me parece que es un problema bastante, bueno, por lo menos venimos a decir casi de Occidente. Por eso que decía Bauman de las sociedades líquidas, ¿no? O sea, son más livianas, tal vez soporten menos la densidad de una propuesta. Entonces los políticos están más obligados a trabajar sobre efectos, buscan mucho la cuestión de ganar un atajo, y eso inhibe el debate político de cierta densidad. No, a mí me parece que lo que ha cambiado ha cambiado un fenómeno cultural, que es la comunicación. Es decir, hoy los discursos largos, la gente no los no atraen. No sé si está claro. Sí. Lo que ha cambiado es la forma de comunicación, la gente lee menos, escucha menos, uno presta menos tiempo a la atención a, ¿no es cierto?, otro tipo de cosas. Entonces, ¿esto qué hace? Yo no creo que sea un problema de definición o no definición. Lo que la política ha perdido es tiempo de explicación. Es como que uno se ve obligado a alargar eslogans. Sí. Para ver si eslogan, ideas. Sí. Después, si le da un poquito de tiempo, a lo mejor le explico un poco, lo fundamento un poco. Es lo contrario del método académico, que explico para terminar en la conclusión. En la comunicación política humana tengo que empezar por la conclusión, y si me dan tiempo, a lo mejor fundamento un poco. No, porque hay un círculo vicioso, sobre todo lo estamos viendo en esta campaña electoral, donde se le dice o se le interpela a los políticos, bueno, no proponen nada. La pregunta sería, ¿está la sociedad dispuesta a escuchar esas propuestas? Yo creo que poco. Es decir, está diferente a lo mejor escuchar un poco las propuestas como las plantea Massa, vamos a hacer tal cosa. Claro. Pero si uno dice, bueno, vamos a explicar y todo esto, ese es el tema, ¿no? Y hay un gran reclamo por el debate, que creo que es positivo, necesario que se haga debate, pero no estoy seguro cuánta gente lo va a escuchar después. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, o me llama la atención, y casi todos los consultores ponen como valor primero para las chances del recorrido de un político el índice de conocimiento. Sí. Mirá, si no sos conocido, no te presentes porque esto es una carrera muy compleja, que requiere muchos recursos,
y la gente, cuando sale el encuestador a preguntar, ¿usted votaría a fulano, sultano, perengano? Bueno, elige a Perengano porque lo conoce, lo vio alguna vez, lo retiene. Al otro no sabe quién es y no le ponen la marquita. Y entonces, claro, cuando salen esas primeras encuestas, 2 años antes de una elección presidencial, ese candidato no figura, porque no lo conocen. Y sí conocen por ahí políticos que tal vez no tengan un gran despliegue en su agenda de ejecución de obras o de programas, en la ejecución de gobiernos, pero son conocidos. Bueno, eso es así, pero yo diría que cada vez más el conocimiento parte de la ejecución. Es decir, es mucho más fácil hacerse conocer para el gobernador de un distrito, para el intendente de un partido importante, que para un legislador. Si uno observa hoy la política argentina, la oferta electoral, Scioli gobierna el primer distrito, Macri gobierna el segundo distrito. Bueno, Massa gobernó un distrito, un municipio chico, pero salió con De la Sota, que gobierna el tercer distrito. Es decir, sí, en alguna medida uno mira cuáles son las opciones electorales y uno observa una relación muy estrecha. ¿Tu expertise o tu instinto qué te dice? Que en estos 60 días, un poquito menos, 50 días de campaña, ¿van a pasar cosas? Es decir, que todavía hay campaña electoral por delante. Muchísimo. ¿O es un escenario que, así como estamos, llegaremos? Pero vos fíjate que en menos de un mes, la primera semana de agosto, el tema era las denuncias. No, porque pasó de todo, digo, pero bueno. Lucha contra Aníbal Fernández, la controversia sobre ¿no es cierto?, el viaje de Scioli a Italia, las inundaciones, Tucumán, el dólar, digamos, decir, por poner algunos temas, y falta más de lo que pasó. Yo creo que sí, que vamos a ir viendo, lo que a veces es difícil es saber cuáles son los temas que se van, porque la mayoría de estos temas no eran temas que uno los tuviera previsto, ¿no es cierto?, que iban a suceder. Y todo esto, sin lugar a dudas, va a influir, ¿no es cierto?, sobre la elección. Yo creo que la clave de la política, más que en generar hechos, está en aprovechar situaciones, ¿no es cierto? Sí, sí. Más que en generar hechos, está en aprovechar situaciones. Por eso el candidato tiene que estar muy atento a lo que va sucediendo para poder, digamos, navegar los acontecimientos a su favor. Ahora, en esto de aprovechar cosas, episodios que acontecen, tal vez alguno, en el caso de Scioli, su juego sea más pasivo para evitar o contener desbordes, y el de Macri debería ser más activo, o el de Massa debería ser más activo. Teóricamente sí, teóricamente el que no va ganando tiene que arriesgar más. Esto es casi una regla el que va ganando. Pero, ¿cuál es el punto? Si Scioli realmente le da prioridad a ganar en primera vuelta, también va a tener que arriesgar. Es decir, él, sin arriesgar, el primer lugar lo va a seguir teniendo igual. Pero sin arriesgar, puede ser que haya segunda vuelta. Rosendo, gracias por recibirnos en tu estudio. Hasta la próxima. Chao, nos volvemos a encontrar aquí en Contragolpe el sábado que viene.